Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer segundo de Shemuel. Ya vamos a tocar ahora el capítulo 22. Capítulo 22 de este segundo Sefer. En el capítulo anterior, que lo dividimos en dos partes, estuvimos hablando sobre esa situación complicada en la cual se encontró David, la que tuvo que enfrentar, de la que pareciera a veces como que no tuviese una explicación tan clara. Y en la otra parte estuvimos hablando cuando decae el rey, cuando el rey comienza a decaer y que no se da cuenta si no se dan cuenta aquellos que les rodean. Debido a esto, parece que esto, no sé si motivó al rey a comenzar a hablar y a expresar cánticos de, de recordatorio de todo lo que el Todopoderoso hizo en su vida. Y debido a esto que estoy tratando de ilustrar es que porque estamos aquí en el capítulo 22 y vamos a leer las palabras de el rey David cuando ya entendió que por lo menos sus enemigos, los que realmente representaban un problema para él, fueron vencidos, fueron destruidos, fueron eliminados. Y así es que comienza este capítulo. Tenemos que aclarar que este capítulo 22 es lo mismo que estar leyendo el Mismor 18 o el Salmo 18, en donde aparece lo mismo ilustrado en el capítulo 22.1. Así que cuando estemos tratando de este capítulo 22, si algunos se estén acordando tal vez del Salmo 18, tienen que tener en cuenta que no es que estamos leyendo el Salmo 18, sino que es que tienen lo mismo. Contienen, es como leer el Salmo 22, es como leer, perdona, Shemuel 22 del segundo Sefer, es como leer el Salmo 18. Y leer el Salmo 18 es como leer segundo eh, Sefer de Shemuel, el capítulo 22. Espero que en esta ocasión pues no salgan ni los perros, ni los gallos, ni las gallinas, ya que aunque no tenemos o no tengo mascota, pero sí estoy rodeado de ellas y si no son los perros de los vecinos, están los gallos y las gallinas merodeando y dando vuelta por alrededor de la casa. Vamos a estar comenzando, ¿verdad? Con este eh, capítulo 22 para comenzar el estudio en el cual
Me gustaría que me acompañaran y estuviésemos analizando varios puntos de este capítulo, el capítulo 22, desde el verso 1 al verso 51. Aquí es un cántico que el Melech David expresa sobre lo que realmente él experimentó bajo la cobertura del Todopoderoso e ilustra cómo en sus palabras, ¿verdad? Tratando de describir o utilizando unas metáforas, unas analogías de cómo el Eterno actuó, qué fue lo que hizo, de qué manera se le manifestó y cómo lo salvó y lo libró. Y utiliza frases como que se encendió su ira, salió humo de su nariz, descendió, se cubrió con nubes densas, cabalgó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que eso literalmente no fue lo que sucedió, sino es una ilustración del salmista para darle un lenguaje enriquecido de lo poderoso que es el Elohai que él le sirve y cómo él puede expresar su salvación, cómo él la experimentó, que no fue cualquier cosa, sino que fue algo extraordinario y él lo vio como algo personal, de que mi oración fue escuchada y cuando el Todopoderoso le plació actuar, de esta manera fue que él lo hizo. O así yo lo describo. Pareciera que él hubiese bajado, que él se hubiese enojado, que hubiese encendido los montes, porque todo tembló. Yo voy a traer, ¿verdad?, varios versos que considero importantes para lo que vamos a estar compartiendo hoy y lo que me gustaría transmitirle a ustedes. Sabe que como estamos acostumbrados, primero leemos en hebreo y luego lo traducimos al español. Y así comienza este capítulo 22 de Segunda de Shemuel. Comienza así diciendo, Vayomer Yehovah Zeilai. O perdona, leí el verso 2. El verso 1 dice, Vayadaver David le Yehovah et Devrai a Jirah Azot Veyom Itzil Yehovah Oto Mihaf Kol Avio U Mejal Sheul o Shaul. Y habló o estas palabras de David para Yehovah, palabras de cántico, Davri Ashirah Azot fueron estas en el día en el que lo libró Yehovah a él de mano de todos sus enemigos y de la mano de Shaul. Y el verso dice, Vayomer Yehovah Zalai Umatsudati Umirfalti li. Y dijo, Yehovah mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Y en el verso 3 dice unas palabras interesantes, que son las que vamos a estar tratando de explicar. Dice, Elohei Suri, Elohei Suri, se bo mineni u keren Yeshuati o Yeshui mish nabi u minotzi mishai nehame tashien
Elohai, tú eres mi roca y en ti confío. Mi escudo y mi cuerno de salvación, mi protección y mi refugio, mi salvador de violencia, me salvas. Y aquí podemos entender el lenguaje y escogí específicamente el verso 3 porque dentro de los que conocemos también que los salmos están escritos, o lenguaje esto que es un salmo, un cántico, están escritos en paralelo, incompleto, completo, como estuvimos hablando en el video anterior de la doble porción. Esto es una ilustración de lo que él vino diciendo en el verso 2 y lo dice ahora de otra manera. Pero de esta manera que lo está explicando, el salmista está diciendo: yo por confiar en ti, tú fuiste mi escudo y fuiste aquel que fue el cuerno de mi salvación, o sea, aquel que levantó la victoria de mi salvación. Y fuiste aquel que me libraste de violencia. Y esta palabra que conocemos como violencia, que en hebreo lo leímos como mejama, que de ahí es que se saca el nombre de Hamas, ese lugar en el que está cerca, o ese se podría decir, ese grupo de personas que se identifica así como Hamas. Eso es lo que significa es violencia. Y el salmista está ilustrando y está diciendo en este verso, como aparece en el verso anterior, que es el 2, él dice: tú eres mi roca y mi libertador. En el 3 dice: tú eres mi salvador y mi escudo. O sea, está diciendo lo mismo, en otras palabras, para enriquecer la seguridad que él tiene en el Todopoderoso. Pero es interesante porque él dice que tú me libraste de violencia, me libraste de guerra, me libraste de las circunstancias realmente que me rodearon. Y como está aparece, la motivación del cántico fue una dedicación al Todopoderoso por haberlo librado de todos sus enemigos, incluyendo de la mano de Shaul. Como nosotros podemos ver en este salmo que es del capítulo 22 del segundo de Shemuel, del segundo Sefer de Shemuel, el salmista ilustra realmente en la situación en la cual él se encontraba. Cuando él dice: me salvaste de violencia y me salvaste de mis enemigos, él lo ilustra y lo interpreta y lo describe. ¿Cómo, cómo lo describe él? Él dice que en esa situación de violencia en la cual se encontraba, de la cual el Todopoderoso lo salvó, fueron como ondas de muerte, fueron como torrentes de perversidad, cosas que lo atemorizaban, fueron como ligaduras del Seol, fueron como lazos de muerte. Y en medio de todo ese proceso, él dice: en medio de todo eso, lo único que yo pude hacer fue invocar al Todopoderoso. El salmista ilustra, como estábamos explicando al principio, que describe al detalle o tratando de enriquecer la ilustración que está hablando, el relato, de cómo se encontraba, cómo el Todopoderoso lo escuchó y qué fue lo que el Eterno hizo, o cómo accionó, o cómo respondió a su clamor. Y en medio de ese responder de su clamor, el Todopoderoso hace unas acciones a favor de el rey. En medio de todas esas cosas, vemos que en el verso 18, el salmista
da una declaración para mantener ese balance. Y vamos a explicar cuál es el balance de lo que el salmista quiere explicar o quiere enseñar aquí. Dice en el verso 18 del capítulo 22. Dice, Yatsileni me avi as, me libró de mi enemigo poderoso. Mishaai ki amatsu mimeni. De los que me odiaban porque era más poderoso que yo. Verso 19. Yekat meni bayom eidi vayahi yuhewahei mishan o mishanli. Me asaltaron en el día de mi quebranto, pero Yuhewahei fue un apoyo para mí. Y en el verso 20, Beyatsei lemarhab ahi yehal sileni o yehal seni ki jefetz bi. Y aquí es donde yo quiero llegar a entender o explicar el balance de lo que quiere hacer, en mi opinión, el rey David. Quiere poner el balance porque él comienza alabando al Todopoderoso por lo que representa para él. Explica en la situación que se encontraba. Explica qué fue lo que él hizo, que él clamó. Ilustra la respuesta del Todopoderoso. Por aquí en el verso 28, él explica la situación en la cual él entiende que es él. Y por qué el Todopoderoso lo ayudó. Y explica que dice que el Todopoderoso lo libró. Primeramente, se considera él menor que su enemigo. Que podemos ilustrar que se puede estar refiriendo a Shaul, porque David siempre ponía a Shaul como superior a él. Como que yo soy tu siervo, tú eres el rey, yo soy una pulga en medio de este desierto, soy un perro muerto. Siempre se ponía por encima a Shaul que él. Pero él aclara y dice, él me libró de un enemigo que era poderoso que yo. No era que yo me creía más poderoso que mi enemigo y por eso clamé a él para que me ayudara a destruirlo. No, yo reconozco que mi enemigo era más poderoso que yo. Número 2, reconoce también que en el día en el cual él se sentía quebrantado, cuando sus enemigos lo acechaban, quien fue su apoyo fue Yehová, fue el Todopoderoso. Y reconoce que el Todopoderoso lo apoyó sacándolo a un lugar espacioso y lo libró porque se agradó de él. No porque él era más bonito, no porque era mejor, no porque oraba más, no porque intercedió y utilizó más palabras más elocuentes, no, porque se agradó de él. Y la palabra que aparece aquí en el idioma original, en el hebreo, la palabra que aparece ahí es Jafetz, Jafetzbi. Se agradó de mí, o sea, porque le plació, porque se deleitó en mí, porque se sintió satisfecho de mí. O sea, porque el Todopoderoso vio y miró y le plació y se complació en mí, por eso fue que él me ayudó. Y aquí está lo que es ese balance de nosotros poder entender que no es como a veces queremos tampoco presentarlo. Porque si ponemos el balance,
de lo extremo de un lado al otro, primero él ilustra que fue porque el Todopoderoso se agradó de él, pero tampoco podemos llegar a utilizar o a malinterpretar a veces esas frases de que, eh, mira, de lo vil, de lo menospreciado, de lo más malo del mundo, de lo peor fue que el Todopoderoso escogió para avergonzar a los sabios. No necesariamente es así, sino de la condición, no de las acciones necesariamente, no de la perversidad de la persona, sino de la condición de aflicción y la condición de reconocer quién es el Todopoderoso. Y al nosotros ser pobres en espíritu y reconocer nuestra dependencia del Eterno, nuestra debilidad y su fortaleza, pues aquellos que se creen fuertes y se creen grandes, el Todopoderoso utiliza la debilidad de los que reconocen y aman su palabra y quieren buscar o se quieren volver a Él para enaltecerlo y humillar a los altivos. Y eso es el lenguaje que utiliza el Melech en este verso, en este capítulo. Y aquí él dice, ¿por qué fue que el Todopoderoso se agradó de él? Y se agradó de él no necesariamente porque era lo peor, como estaba diciendo, sino que se agradó de él porque el Todopoderoso le plació y porque vio algo en David. ¿Qué fue lo que vio en David? El Salmo 22, en el verso 22 al 24, ilustra unas palabras reveladoras, que inclusive cuando lo estuve estudiando, aún seguía aprendiendo y me trajeron más conocimiento, más explicación, más revelación a mi vida. Y es lo que quiero compartir con ustedes. En el 22:22 dice, Ki shamarti davri o darji, Ki shamarti darji, Yuhewahei velo rashaiti me alojai. Porque he guardado tu camino, o he guardado el camino de Yuhewahei y no me comporté mal con mi Elohim. O sea, y no le hice mal a mi Elohim. Rashaati, que viene de la palabra rasha, de malo, de perverso. La palabra que, o como se ilustra, es, y no me aparté impíamente de mi Elohim. En el verso 23 dice, Kikol mishpato la nendi vejukti lo azur ni meno. Y esta es otra palabra reveladora. Dice, porque yo, todos sus decretos estuvieron ante mí y todos sus estatutos, los Jokim, o aquí hay palabra de Jukotai, no fueron para mí prohibidos, o no los aparté, o no fueron prohibidos para mí. O sea, no los hice una prohibición. Tus estatutos, tus Jokim, no los hice prohibido para mí. No los vi como algo que no eran para mí, sino que los acepté y los cogí. Y por eso es que Él se agrada de mí. ¿Por qué? Porque yo he guardado sus caminos. Porque no me he alejado o no me he portado mal o no he sido un rasha delante de Él. ¿Por qué? Porque la contraparte de no ser un rasha es ser un hombre tamid, ser un hombre top, ser un hombre bueno, ser un hombre justo. ¿Y qué es un hombre justo? Pues aquel que guarda todos sus decretos que estuvieron delante de uno
y no prohibirse ni uno de ellos. Y es que eso es lo que ilustra el Melech. El Melech dice, porque no fueron prohibidos o no me aparté de tus estatutos. En el verso 24, de Ajay, de Obejayay, Tamid, porque fui Tamid, como estaba explicando ahora, porque fui Tamid, porque fui recto, lo para con él, de Ashtamar A, y guardé y me preservé, me aboní de la maldad. Y aquí vamos a aclarar estas dos palabras. Vamos a aclarar la palabra que aparece como no me he apartado de tus estatutos, de sus estatutos, que es apartado, y la palabra yo me he guardado de mi maldad. La palabra que aparece aquí es asur. Asur es la palabra que aparece aquí, prohibido. Y cuando nosotros llevamos esto al contexto de todo lo que aparece en la escritura, cuando aparece la palabra asur, sabemos que dentro de los mandamientos que se le da al pueblo de Israel, el Todopoderoso, le presenta varios y entre esos varios se los clasifica, le dice, estos son tajor, son puros, y estos son tamé, son inmundos. Estos son mutar, son permitidos. Y estos son asur, son prohibidos. O sea, esto los puedes cumplir, esto los puedes hacer, como en el caso de la alimentación, esto los puedes comer, esto no los puedes comer. O esto lo puedes llevar al Mishkan y ofrecerlo, y esto no lo puedes llevar al Mishkan y ofrecerlo. Esta mujer está permitida para ti, o sea, está mutar, o esta mujer está asur para ti, está prohibida para ti. Y esos son mandamientos. Y cuando el salmista está hablando aquí de que no me he apartado de sus estatutos, está diciendo porque yo no me prohibí de tu estatuto. Y entendemos que cuando estamos hablando aquí de estatuto, estamos hablando de aquellos que eran de acción, de cumplimiento, de aplicación a nuestra vida, no de prohibición. Y está diciendo aquellos que fueron para yo cumplir, ninguno de ellos los tuve como prohibido. Y esto aún es una confirmación más, o una revelación más, o un entendimiento más, para aquellos que todavía se están preguntando, es que esos son mandamientos para el pueblo de Israel, para mí son prohibidos, o para mí no son mandamientos que yo debo de cumplir. Y aquí el salmista está diciendo que porque el Todopoderoso se agradó de él, fue porque él no se comportó como un rasha ante Elohai, porque no se prohibió de ninguno de esos mandamientos, porque todos esos decretos estuvieron delante de él, y al estar delante de él, él entendió que eran para él. Y todos ellos fueron mutar, fueron para permitidos y para él deleitarse en ellos. Y dice, porque yo fui recto, yo fui tamid, fui recto para con él. Y me he guardado de mi maldad. Y la palabra que aparece aquí para maldad es abón. Y esa palabra de abón es pecado. Yo sé que dentro de el lenguaje moderno religioso, dentro por lo menos de mi experiencia, pues bien poquito nos enseñaban sobre estas cosas. Por ejemplo, que me enseñaran a mí hasta el día de hoy, creo que no me acuerdo que me hubiesen enseñado qué era ser, qué era tamid, qué era ser perfecto, o qué era tamé, qué era inmundo, qué era bien vagamente y basado en un contexto diferente al que la escritura enseña. Inclusive, la palabra pecado, que aparece aquí abón, puede ser, pecado, es hacer la maldad del todo por eso, y eso es algo generalizado, pero dentro del contexto bíblico hay diferentes pecados. Todos son pecados, pero hay diferentes pecados. Está abón,
está Pesha, está Jatá, está el otro que es Jatá, Asham, y son diferentes pecados que cada pecado tenía una consecuencia y no todos tenían la misma consecuencia. La palabra bon se refiere más al pecado moral, a los pecados morales. Y así como comienza el Salmo 22, del verso 22, como dice el salmista, que el Todopoderoso se agradó de él porque él guardó todos los caminos del Eterno. Esa palabra de guardar, de shamar o shomer, también tiene una relación. Yo creo que esto me da pie para yo volver a hacer un estudio que hice hace mucho tiempo y traté de buscarlo mientras estaba estudiando esto. Y no lo encontré, voy a tener que hacerlo, inclusive lo voy a ver si lo comparto de los diferentes tipos de pecado y de lo que es shomer, de lo que es guardar los mandamientos. ¿Qué significa shomer? ¿Qué significa guardar los mandamientos? Y tal vez incluya lo que es un poco más de lo que es Asur, de lo que es Mutar, de lo que es Tahor, de lo que es Tamé. Pero aquí, cuando nosotros hablamos de que se ha guardado de los pecados morales, no solamente estamos hablando de lo que es nosotros analizamos como algo inmoral, que podría ser como, no sé, estar inmoralmente, sexualmente haciendo cosas incorrectas, o, o decir palabras que no son morales, o comportarse de una manera, y todo eso sí está correcto, pero aquí mayormente generaliza dentro de lo que son los pecados morales. Inclusive una persona que dentro del contexto bíblico comiera algo inmundo estaba comportándose inmoralmente. Una persona que se presentara ante el Todopoderoso estando inmundo, con un pecado de Abón, estaba incumpliendo un mandamiento y la consecuencia de eso tenía que pagarla. O sea que cuando aquí habla el salmista que se está guardando, que se guardó de su pecado de moral, de sus pecados inmorales, está abarcando todo eso, está abarcando de que él no comió nada inmundo, que él se guardó limpiamente ante lo que es lo pagano, ante lo que es idolatrear, ante lo que es ofrecer algo a otros dioses. Todas esas cosas que abarcan lo que es inmoral, el salmista está diciendo, yo me he guardado de todas esas cosas. O sea, no solamente yo he cumplido lo que aplica a mí como tus mandamientos, y ninguno de ellos los puse como prohibido. O sea, no dije estoy en una gracia, el Todopoderoso se agradó de mí, así que estoy hecho. No, él dijo, no, yo sé y entiendo que si hice un pacto con el Todopoderoso, estos mandamientos son aplicables para mí y yo a ninguno de ellos los puedo poner como prohibido. Y los que son prohibidos para mí, los que son de Abón, esos pecados, yo me voy a guardar de no, que no tengan cabida, que no gobiernen sobre mi vida. El salmista sigue dentro de este contexto, ¿verdad? De el Todopoderoso Sagrado de mí, porque yo he guardado su camino, porque no me comporté mal delante de él, porque sus estatutos siempre han estado delante de mí, porque yo no me he abstenido de ninguno de ellos, no los he tenido como cualquier cosa, sino que los he guardado. También dice en el verso 22, en el capítulo 22, en el verso 36, dice otras palabras reveladoras. Y dice, Betaten li megen
Yeshueja ve'anteja tarbeni. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me engrandece. Tarhib za'aldi tahteni velo meadi karzulai. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, para que mis pies no resbalaran. Y esto es algo que cada vez que yo lo leo, traigo a la memoria la vida del comienzo del creyente. ¿Por qué? Porque a veces la vida del creyente, incluyéndonos a este servidor, a veces pensamos que el conocimiento, que las experiencias que hemos tenido son las que realmente nos van a mantener firmes. Y sí, no podemos negar que trae al conocimiento y a la aplicación de aquel que aprende de sus errores o de sus aciertos, poder sobrellevar mejor las cosas del futuro. Pero es que el salmista está reconociendo que todas las victorias que él tuvo, por qué sus enemigos estaban debajo de él, por qué él venció, por qué el Todopoderoso lo escuchó, vuelve a explicar y a decir, porque si yo he estado engrandecido y todo el mundo me dice, tú eres el gran rey, yo sé que fue porque tú lo hiciste, fue tu benignidad. Y si yo no caí en las manos de Shaul y no caí en las manos de mis enemigos, si mis pies no resbalaron, para aún cuando yo vivía con los filisteos, inclinarme a sus dioses o inclinarme a yo vivir de manera inmoral por tratar de sobreguardar mi vida, si todo eso sucedió, que mis pies no resbalaron, fue porque tú ensanchaste mis pasos. Porque tú me mantuviste firme. Y esto es algo que por como a veces no lo tenemos presente en nuestra vida diaria, a veces nos descuidamos, queremos coger las cosas a nuestra manera, creemos que nuestro conocimiento es el que nos va a mantener firme, que es que nosotros ya la sabemos toda, que podemos descuidarnos y bajar la línea de la moral un poquito más abajo, porque ya yo sé cómo salir a flote. Y no nos damos cuenta que no podemos juzgar con eso. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso es el que permite que nos mantengamos firmes y que nuestros pies no resbalen. Y vamos a concluir con una revelación mesiánica, como le llaman. Una revelación que el salmista revela y explica y que nosotros, o por lo menos este servidor, la entiende también desde el punto de vista refiriéndose al Mashiach Ben David o al Mashiach Yeshua. Y esto está en el verso 44. Capítulo 22, en el verso 44 y 45. Dice, Betatfalteni Marbei imi Tishmareni Lir Ash o Lirosh Goim. Lirosh Goim. Dice, y me librarás de las contiendas de mi pueblo, y me conservarás o me conservarás como cabeza de naciones. Amlo Yadati Yeabdeni, pueblo que yo no conozco, me servirán. Beni Naher Yetahadashuli Lishama Ein o Azen Yishmauli. Hijos de extranjeros someterán a mí, al escuchar con sus oídos me obedecerán. Beni Nahar Yizkahashu, hijos de extranjeros se someterán a mí. Beni Nahar Yizkahashuli,
Lishma'u, y me escucharán, ozen, con sus oídos, Yishma'u li, y me obedecerán o guardarán mis palabras. Esto sucedió en la vida del salmista. El salmista entendió que todo lo que él estaba experimentando fue porque el Todopoderoso hizo que eso sucediera. Pero también está revelando que el Mesías, el de la descendencia de David, Yeshua HaMashiach, también es al que el Todopoderoso iba a poner como cabeza de los Goim, como cabeza de las naciones. Y que pueblo que nunca lo conocieron le van a servir o le iban a servir. Que los hijos de extranjeros se iban a someter a él y que al oír de él le iban a obedecer. Este servidor es uno de ellos. Al oír del Mesías, siendo un hijo de los extranjeros, me sometí a él y estamos buscando obedecerle. Este capítulo termina diciendo: salva gloriosamente a su rey y usa misericordia para con su ungido. Nosotros sabemos que todo lo que sucede en la vida de todos estos profetas es una ilustración de nuestro Mesías Yeshua. Así que no perdamos ese enfoque. Entender que el salmista pasó por circunstancias difíciles y que el Todopoderoso lo ayudó porque se agradó de él, porque guardó sus mandamientos, porque no se cohibió ni se prohibió ninguno de ellos. Aunque le dijeran que no eran para él, él seguía guardándolo. Que no fue ni se dejó seducir por la influencia de los lugares y que por la misericordia del Todopoderoso sus pies no resbalaron. Que aún se guardó de caer en la inmoralidad. Todo eso es bonito y es aplicable a nuestra vida de hoy para nosotros mantenernos firmes en medio de este proceso. Pero de lo que no podemos perder el enfoque es de que todo esto ilustra a nuestro Rey, el Mesías Yeshua. Y que el Mesías Yeshua anhela y desea que nosotros no solamente obedezcamos lo que está en la Escritura, sino que oigamos su voz. Como dijo en una ocasión el Padre revelándole a Sociologín: este es mi hijo en el cual yo me complazco. Como sucedió con David, porque se agradó de mí, porque se complació de mí. Y como en él yo me complazco, a él oigan. Así como ilustra el salmista: oirán de mí y me obedecerán. Oiremos del Mesías Yeshua y le obedeceremos. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, date.